Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. El sermón de esta mañana se titula Identidad bajo ataque, viviendo como iglesia de Dios en un mundo que quiere darle forma, basado en 1 Corintios capítulo 1, desde el 1 al 3. Vamos a leer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que la iglesia recuerde quién es en Cristo para no ser moldeada por el mundo que le rodea. Y esto es especialmente importante para nosotros porque como cristianos ya no pertenecemos espiritualmente al mundo. Nuestra identidad más profunda ya no es de este siglo, ya no nace de este siglo, ni de sus deseos, ni de sus criterios, sino de Cristo. Sin embargo, todavía vivimos en el mundo. Compartimos con los demás la misma naturaleza humana, vivimos bajo las mismas leyes creadas por Dios y todos llevamos, aunque dañada por el pecado, la imagen de Dios. Además, no llegamos a la fe como personas sin historia. Tenemos familia, patria, cultura, costumbres, recuerdos, heridas, afectos y una tierra concreta donde Dios nos puso. Entonces, surge una pregunta importante. ¿Cómo se relacionan todas esas cosas con nuestra identidad en Cristo? ¿Qué lugar tienen nuestra historia, nuestra cultura, nuestros afectos y nuestra forma aprendida de mirar la vida ahora que pertenecemos al Señor? Frente a esta pregunta podemos caer en dos respuestas extremas que no están bien. Una respuesta dice, todo eso es neutral, no hay quien revisarlo demasiado, como si lo que aprendemos en la fe fuera algo aparte. Entonces la persona conserva formas de pensar, deseos y criterios del mundo, pero les pone un lenguaje cristiano encima. La otra respuesta dice, todo eso debe ser rechazado, sin ninguna distinción. Entonces la persona confunde santidad con negar las cosas naturales de la creación, despreciar su historia, mirar con sospecha toda pertenencia terrenal y actuar como si Cristo nos sacara de la vida común que tenemos, en vez de redimirnos para vivir delante de Dios. Pero la Escritura nos lleva por otro camino. No nos enseña a absorber el mundo sin discernimiento, ni a despreciar lo creado como si fuera malo en sí mismo. Y lo que veremos en este pasaje es que la iglesia debe entender toda su vida desde su identidad en Cristo. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera es que la iglesia vive bajo la autoridad de Jesucristo expresada en la enseñanza apostólica, no bajo la autoridad última de los hombres, de su cultura y estas cosas. Segundo, la iglesia local no vive aislada ni se define por su propio ambiente, sino en comunión con todos los que invocan al mismo Señor Jesucristo. Y tercero, cuando la autoridad, la santidad y la unidad de la iglesia se distorsionan por esta misma acción del mundo, solo la gracia y la paz de Dios dadas en Cristo pueden restaurarla. Y vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y el propósito apostólico acá, desde el momento 1 de la carta, es que reconocieran la autoridad con la que les va a hablar del contenido de la carta. Esto era relevante porque por lo que estaba pasando en Corinto, y con los corintios.
Y vale la pena en este sentido hacer un recuento, por decirlo así, o presentar un contexto histórico de qué estaba pasando y qué era la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad importante en primer lugar, del mundo antiguo. Era una ciudad comercial, era diversa, influyente y estaba caracterizada por ser moralmente desordenada, conocida por ser una ciudad en general, digamos, inmoral. Era un lugar donde convivían dinero, convivía religión pagana, búsqueda de prestigio, placer y competencia social también. Y a esa ciudad llegó el apóstol Pablo durante uno de sus viajes misioneros, donde estaba plantando iglesias. Y no llegó como un turista religioso, sino como un enviado de Cristo para predicar el evangelio, y plantar iglesias. Y al llegar, Pablo comenzó anunciando a Cristo. Algunos lo rechazaron, pero otros creyeron. Y entre ellos hubo judíos y no judíos, gentiles, personas de distintas historias, costumbres y niveles sociales. Y así nació la iglesia en Corinto, no por iniciativa humana, ni por una tradición local, ni por la búsqueda espiritual neutral, sino por la predicación apostólica del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo no pasó por Corinto rápidamente. Permaneció allí un tiempo considerable, enseñando la palabra de Dios y formando esa iglesia desde sus primeros pasos. Esto significa que la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto era una relación fundacional. Pablo no era un predicador desconocido para ellos. Dios lo había usado para llevarles el evangelio y establecerlos como iglesia. Y después, otros siervos de Cristo también tuvieron relación con esta iglesia. Apolos, por ejemplo, fue un maestro útil y reconocido también. Pero el problema comenzó cuando algunos corintios usaron los nombres de los ministros, de aquellos que estaban predicándoles la palabra, enseñándoles, para formar bandos. Algunos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, que es Pedro, y otros yo de Cristo. La iglesia empezó a mirar a los siervos de Cristo con criterios de preferencia, prestigio y comparación, que eran más bien propios de la cultura de Corinto. Y así, la autoridad apostólica de Pablo comenzó a ser distorsionada. No necesariamente porque todos negaran abiertamente su ministerio, sino porque lo redujeron a una voz más dentro de las opiniones, gustos y partidos de la iglesia. Además, esa iglesia comenzó a mostrar otros problemas bastante graves: divisiones, orgullo, tolerancia al pecado, pleito entre hermanos, confusión sobre la libertad cristiana, desorden en la adoración y dudas doctrinales importantes. Y Pablo recibió noticias de estos problemas y también preguntas de la misma iglesia. Por eso escribe esta carta, no como una opinión personal, sino como apóstol de Jesucristo llamado por la voluntad de Dios. Por eso el saludo que estamos revisando, digamos, 1 Corintios del 1 al 3, el capítulo 1, es tan importante. Antes de corregirlos, antes de hablar de todos estos temas, Pablo les recuerda quiénes son: iglesia de Dios, santificados en Cristo, llamados santos, unidos a todos los que invocan al mismo Señor y dependientes de la gracia y paz de Dios. Esto nos va a llevar entonces a leer el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Pablo, el apóstol, se presenta como alguien con un llamado especial aquí: ser apóstol de Jesucristo. Y ese llamado no nace de su propia iniciativa. Pablo no se nombró a sí mismo, él fue llamado por la voluntad de Dios, conforme a lo que dice acá. Y esto es muy importante para una iglesia que estaba comenzando a evaluar a los ministros según preferencias humanas. Pablo no escribe como un líder religioso más, ni como una voz entre muchas. Pablo escribe como apóstol de Jesucristo. Por eso su mensaje tiene autoridad para corregir, ordenar y normar la vida de la iglesia. Entonces, esto impone un deber. Lo que Pablo va a decir no debe ser recibido como una simple opinión personal sobre los problemas de Corinto. Que alguien pueda decir, como yo soy de Pablo, yo voy a acatar esto.
sino que tiene que ser recibido como enseñanza apostólica de Cristo para su iglesia. También es significativo que Pablo mencione al hermano Sóstenes. Y podemos mencionar algo sobre este hermano, pero sin asegurarlo al 100%, pero en Hechos 18-17 aparece un Sóstenes relacionado con Corinto. Era un principal de la sinagoga y fue golpeado frente al tribunal de Galión durante el conflicto provocado por la predicación de Pablo. Es posible que sea el mismo Sóstenes, aunque el texto no lo afirma directamente. Por eso debemos sostener esta identificación con prudencia. No podemos llegar y afirmarlo. Hay ciertos teólogos que lo han afirmado de manera clara, pero es mejor mantener la prudencia porque no se nos dice directamente. Pero aún si no podemos asegurarlo, la mención sigue siendo importante. Pablo no se presenta como un cabecilla aislado, ni como jefe de una facción. La autoridad viene de Cristo. Pablo le ejerce como apóstol, pero esa autoridad aparece acompañada por la comunión fraternal de un hermano. En el primer versículo, Pablo une dos cosas que Corinto necesitaba recuperar: autoridad verdadera y comunión verdadera. Y esto nos lleva al primer punto. La iglesia vive bajo la autoridad de Jesucristo expresada en la enseñanza apostólica, no bajo la autoridad última de los hombres. Ahora, esta frase a alguno le podría parecer trivial, porque ¿qué creyente verdadero negaría que la iglesia bajo la enseñanza de la Biblia, que es la apostólica? Sin embargo, el problema no siempre aparece como un rechazo directo a la Biblia. Muchas veces aparece de una forma más sutil, cuando la voz apostólica es recibida como una opinión religiosa que debe ser evaluada por otro criterio más alto. Ese criterio puede ser la cultura, la experiencia personal, la psicología, la política, la tradición familiar, la opinión pública o incluso cierta idea de sentido común. Y aquí necesitamos una distinción importante. No todo lo que aprendemos fuera de la Biblia es falso o inútil. Vivimos en el mundo de Dios. La creación es de Dios. La historia ocurre bajo la providencia de Dios. Los seres humanos siguen llevando la imagen de Dios, aunque nuevamente distorsionada por el pecado. Por eso el mundo puede observar cosas verdaderas, formular consejos útiles y reconocer ciertos bienes reales. Pero eso no significa que el mundo interprete esas cosas de manera neutral. El problema no está solo en los datos que el mundo ve, sino en el marco con el cual interpreta esos datos, la historia, por decirlo así, que cuenta sobre lo que ve. El corazón humano no regenerado no mira la realidad desde sumisión a Cristo, sino desde la autonomía, desde una idea de ser independiente de Dios. Y ahí hay orgullo, hay temor, hay deseo y utilidad o gloria humana. Por eso, mucho de lo que aprendemos del mundo viene mezclado con verdad creada y distorsión pecaminosa. Entonces la iglesia no debe recibir esos criterios como si fueran neutrales, como si no tuvieran relación con Dios. Es someterlos a Cristo, así como está revelado en su palabra. La enseñanza apostólica entonces no es una opinión religiosa dentro de muchas. Es la autoridad de Cristo interpretando toda la realidad para su iglesia, directa o indirectamente. La Biblia habla de todo. Interpreta todo. Por eso Pablo no escribe como un pensador religioso más. Es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces la pregunta no es si podemos aprender algo por la creación, la experiencia, la historia o el consejo humano. La pregunta es, ¿quién tiene la autoridad final para interpretar y juzgar todo eso? En Corinto, ese era el peligro. Recibir la enseñanza de Pablo como una voz entre muchos, y no como la autoridad de Cristo ordenando a su iglesia. Y este peligro sigue presente en toda la iglesia, hasta hoy.
La carne, el mundo y Satanás siempre buscan llevarnos de vuelta a la primera sospecha, con que Dios ha dicho. La sospecha de la serpiente en el Edén. Es decir, poner la palabra de Dios bajo juicio. Pero ese juicio nunca ocurre en un vacío. No cuestionamos la palabra desde la neutralidad pura. La cuestionamos desde criterios que ya traemos. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras heridas, nuestras ideas de justicia, éxito, libertad o prudencia. Y cuando esos criterios se sientan por encima de la palabra en vez de ser reformados por la palabra, aunque parezcan razonables, terminan ocupando el lugar que solo le corresponde a Cristo. Por eso la Iglesia no puede recibir la enseñanza apostólica como una opinión religiosa más. Debe recibirla como la voz autorizada de Cristo, que corrige, purifica y gobierna todo lo demás. Y esto nos debe llevar lejos del error que se puede dar en este punto. Por un lado, el error de diluir la palabra entre muchas voces. Y este error aparece cuando la enseñanza apostólica es tratada como una voz importante, pero no como la voz que debe gobernar todas las demás. Y la persona en este caso no necesariamente rechaza la Biblia. Puede incluso citarla, respetarla y decir que la ama. Pero cuando la Biblia contradice su experiencia, su cultura, su herida, su idea de justicia, su psicología, su política o su idea de sentido común, entonces la Biblia queda en suspenso. En la práctica, la palabra apostólica deja de corregir la vida y la vida comienza a corregir la palabra. Una vida independiente de Dios comienza a corregir la palabra de Dios. Y acá la forma de pensar es, Pablo dice eso, pero hoy tenemos que considerar otras voces. O de manera más piadosa, Dios también habla por medio de mi historia y mi experiencia, así que no puedo dejar que una interpretación bíblica pase por encima de lo que yo he vivido. Y esta es la forma de pensar de movimientos como el cristianismo progresista, que en su forma más problemática toma categorías actuales sobre identidad, sobre sexualidad, sobre justicia, libertad y autenticidad, y luego reinterpreta la Biblia para que encaje con esas categorías. Y tenemos el llamado feminismo evangélico, el egalitarismo y esas cosas. Otro movimiento contemporáneo donde este error se ve es la deconstrucción desanclada. Y no hablamos aquí de revisar tradiciones humanas dañinas o abusos reales. Hablamos de cuando la persona termina poniendo su experiencia, intuición moral o dolor personal como un tribunal final sobre la fe cristiana. Y este extremo es un error porque confunde escuchar con someterse. La Iglesia puede escuchar dolores reales, preguntas honestas y observaciones útiles del mundo, pero no puede poner ninguna de esas voces por encima de la palabra apostólica de Cristo. Así que ese es un extremo. La palabra que se diluye entre muchas voces. Y el segundo es la palabra capturada por un grupo. Este error aparece cuando la enseñanza apostólica no se diluye entre muchas voces, sino que se identifica demasiado rápido con una voz humana en particular. Una persona no dice, Pablo es una opinión más. Más bien dice en la práctica, Pablo está de nuestro lado. Entonces, la Biblia ya no se recibe como la palabra que juzga a todos, sino como una bandera que confirma a mi grupo, mi tradición, mi líder, mi causa, mi cultura o mi forma de hacer iglesia. Y acá la forma de pensar es los fieles de verdad son los que piensan como nosotros. Y de manera más piadosa sería decir, defender la sana doctrina significa seguir nuestros énfasis, nuestros maestros, nuestras batallas, nuestra forma, todo en un sentido externo más bien, y no en un sentido espiritual. Y hoy en día sí existe un tribalismo en este sentido, de tribus, ¿no? Doctrinales y también denominacionales, que en su forma más problemática convierte maestros favoritos, etiquetas, aplicaciones discutibles o énfasis secundarios en pruebas de fidelidad espiritual. Esto es problemático cuando nuevamente se trata de asuntos que no son en sí espirituales, sino
tienen que ver con formas externas o aplicaciones de prudencia. Otro movimiento contemporáneo donde este error se ve es el pragmatismo de crecimiento que hemos mencionado, que en su forma más problemática, la iglesia dice creer la Biblia, pero termina organizando el ministerio nuevamente según lo que atrae gente, produce resultados visibles, mantiene una marca, aunque esos criterios no nazcan de la enseñanza apostólica. Y el énfasis está en la marca al final del día. Se promueve de esa manera. Y es un error porque confunde fidelidad con alineamiento de grupo o éxito visible. La iglesia debe defender la verdad con claridad, pero no debe convertir sus preferencias, estrategias, líderes o énfasis particulares en el centro de su identidad. Cuando esto ocurre, la palabra deja de corregir nuestras lealtades humanas y nuestras lealtades humanas empiezan a usar la palabra como un respaldo para cuestiones muy terrenales. Queridos hermanos, no debemos diluir la palabra apostólica entre muchas voces, pero tampoco debemos capturar la palabra apostólica como bandera de nuestro grupo que tiene una identidad centrada en otra cosa. La iglesia vive bajo Cristo. Por eso toda experiencia, cultura, tradición, líder, estrategia, herida, causa y pertenencia terrenal debe ser juzgada, corregida y ordenada por la palabra apostólica de Cristo. Hermanos, tenemos que mantenernos vigilantes ante esto, porque no estamos hablando simplemente de declarar nuestra lealtad a la enseñanza apostólica, que podemos hacerlo. Es posible decir, creemos la Biblia y aún así seguir pensando con criterios que no han sido rendidos a Cristo. Es posible afirmar la autoridad de la palabra, pero usar nuestra experiencia, nuestra historia, nuestras preferencias o nuestros temores como medida final para obedecerla o resistirla. Por eso, este llamado no es solo a confesar doctrina correcta, que podemos hacerlo. Es un llamado a consagrar nuestra mente a Dios, nuestra forma de pensar a Dios, a permitir que Cristo corrija esta forma de pensar, nuestra manera de evaluar los problemas, nuestra reacción frente a la corrección y nuestros criterios para discernir qué es fiel, útil o santo. La iglesia no se mantiene bajo Cristo solo repitiendo que la Biblia tiene autoridad. Se mantiene bajo Cristo cuando recibe la palabra con humildad, cuando se deja examinar por ella, cuando se arrepiente donde ella corrige y cuando ordena toda su vida conforme a ella. Que el Señor nos libre entonces de usar su palabra para confirmar lo que ya queríamos pensar. Y que nos conceda recibirla como lo que es, la voz autorizada de Cristo gobernando, purificando y preservando su iglesia. Y eso nos va a llevar a la segunda parte. Leamos el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acá el propósito apostólico desde ya es que abrazaran su identidad como iglesia de Dios, santificados en Cristo, junto a todos los que invocan al mismo Señor. ¿Y por qué? Porque los corintios tenían un problema de facciones dentro de la iglesia. Algunos se identificaban carnalmente con ciertos maestros, como si la iglesia pudiera organizarse alrededor de distintos nombres, grupos o preferencias. Por eso era importante que recordaran que no pertenecían a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas, ni a algún partido dentro de la iglesia. Eran la iglesia de Dios que está en Corinto. También debían recordar que no existían múltiples señoríos ni múltiples identidades para la iglesia. Habían sido santificados en Cristo y llamados a ser santos junto a todos los que en cualquier lugar invocan al mismo Señor Jesucristo. Y así, Pablo comienza corrigiendo el sectarismo desde la identidad. La iglesia local está en un lugar concreto, pero pertenece a Dios. Vive en una ciudad concreta, pero comparte un mismo Señor con todos los santos. Entonces, por eso parte diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y el apóstol dice dos cosas sobre la iglesia, y ambas son significativas. Primero, es la iglesia de Dios. Luego, es la iglesia que está en Corinto.
Esto es importante porque no es primero una iglesia de Corinto que además participa en la fe cristiana. Es primero la iglesia de Dios ubicada en un contexto local concreto. Y esto nos da una base para entender cómo los creyentes deben relacionarse con su localidad, donde están. La iglesia está en Corinto, pero no pertenece a Corinto. Su identidad viene de Dios. Esta identidad debe expresarse en la ciudad donde Dios la puso. Pero no debe ocurrir al revés. Que primero sean corintios en su forma de pensar, valorar y vivir, y luego se reúnan con lenguaje cristiano. Pablo no niega su localidad, pero subordina su localidad a su pertenencia a Dios. Por eso continúa diciendo a los santificados en Cristo Jesús. Y este es otro aspecto de su identidad. Son santificados o consagrados en Cristo Jesús. Y la santidad no significa primero aislarse externamente, como irse a las montañas, ¿no? Sino pertenencia a Dios en el Espíritu. Fueron apartados para Dios en Cristo. Por eso su vida, sus afectos, sus valores, su forma de pensar, sus criterios y sus objetivos deben ser ordenados hacia el Señor. Esto confrontaba directamente a los corintios, porque muchas formas de pensar de la ciudad estaban entrando en la iglesia. Pero Pablo les recuerda que su identidad más profunda no está en su ambiente, no está en su historia, en sus líderes o en sus preferencias. Su identidad está en Cristo. Y esa identidad en Cristo no los deja como individuos aislados, sino que los une a otros creyentes. Por eso añade diciendo esto: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los corintios fueron llamados a vivir como santos junto a todos los creyentes en cualquier lugar que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Esto es significativo porque Pablo no les permite pensar la fe como una identidad local, una identidad privada o partidista. Ellos no eran una iglesia con derecho a organizarse según sus propios grupos internos. Tampoco podían tratar a Cristo como si perteneciera a una facción dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo. Y luego añade, Señor de ellos y nuestro. Es decir, Cristo es verdaderamente el Señor de todos los que le invocan. Esto confronta directamente esa mentalidad sectaria. La iglesia de Corinto no podía vivir como si tuviera una identidad separada del resto de los santos. No podía decir en la práctica, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefas, o incluso nosotros somos de Cristo, como si Cristo fuera la bandera de un grupo. Pablo les recuerda que hay un solo Señor, una sola identidad santa y una sola comunión con todos los que invocan su nombre. Esto nos lleva al segundo punto. La iglesia local no vive aislada ni se define por su propio ambiente, sino en comunión con todos los que invocan al mismo Señor Jesucristo. Nuestra patria terrenal, nuestra historia, como decíamos, nuestra familia y nuestra cultura no pueden definir espiritualmente a la iglesia. No porque estas cosas no importen, sino porque ninguna de ellas puede ocupar el lugar que le pertenece a Cristo. La iglesia no pertenece primero a una localidad, a una nación, a una clase social o una tradición familiar, una cultura particular. La iglesia pertenece a Dios en el Señor Jesucristo. Por eso, cuando preguntamos, ¿cuál es nuestra verdadera patria? ¿Cuál es nuestra verdadera familia? ¿Cuál es nuestro verdadero lugar donde pertenecemos? La respuesta no puede partir de la tierra, tiene que partir. Nuestra verdadera patria es el reino celestial donde está nuestro Señor Jesucristo. Nuestra verdadera familia son aquellos que pertenecen a Dios y hacen su voluntad en Cristo. Nuestro verdadero lugar está bajo el señorío del Señor, junto a todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Y esto no elimina nuestras responsabilidades terrenales, por cierto. Seguimos teniendo familia, patria, historia, cultura, deberes y aspectos legítimos. Pero todo esto debe quedar subordinado a nuestra identidad más profunda. Antes que chilenos,
corintios, judíos, griegos, ricos, pobres, profesionales, obreros, padres, hijos o ciudadanos, somos iglesia de Dios, santificados en Cristo y unidos a todos los santos bajo un mismo Señor. Antes que todo eso somos esto. Por eso ninguna relación terrenal puede quedar fuera del señorío de Cristo. Todo lo que somos y todo vínculo que tenemos con el mundo debe ser recibido, debe ser corregido y ordenado desde nuestra identidad como iglesia del Señor en Cristo. Iglesia de Dios en Cristo. De otra manera, ¿qué es lo que va a pasar? La identidad local va a terminar siendo tratada como sagrada. Nos referimos a estas cosas terrenales. La iglesia comenzará a defender primero su forma externa, a su grupo, sus líderes, sus preferencias o su historia. Entonces las diferencias legítimas se convierten en bandos. Los maestros pasan a ser marcas de identidad. La sabiduría humana empieza a pesar más que la palabra. Y cada grupo va a actuar como si Cristo respaldara especialmente su causa en contra de la de otros. Pero la iglesia no fue llamada a santificar sus lealtades terrenales. Fue llamada a vivir como iglesia de Dios, santificada en Cristo, junto a todos los que invocan el nombre del mismo Señor. Entonces que el Señor, hermanos, nos libre del error de tratar nuestros distintivos locales culturales o históricos como si fueran parte sagrada de la identidad de la iglesia. No puede ser así. Este error puede aparecer en dos formas extremas también. El primero es la absorción cultural. Este error aparece cuando la iglesia adopta los criterios de su ambiente como si fueran normales para la vida cristiana, de todos. Y no necesariamente acá se niega a Cristo, pero en la práctica la iglesia empieza a pensar, a valorar y a actuar según su ciudad, su clase social, su generación, su sensibilidad política o su cultura. Acá la forma de pensar es, bueno, así somos aquí. La iglesia tiene que adaptarse a nuestra realidad. O de forma más piadosa, Dios nos puso en esta cultura, así que nuestra forma local también debe marcar cómo vivimos la fe. Y esto tiene una forma legítima, pero en este caso estamos hablando de cuando esta forma externa que se toma a partir de la cultura comienza a sacralizarse, convertirse en algo sagrado, aparte esencial de la fe que todo el mundo en todo lugar debería recibir. Y acá tenemos movimientos que representan esto también, y nuevamente aparece el cristianismo progresista aquí, en donde toma los valores dominantes de la cultura actual sobre, como decíamos, identidad, sexualidad, justicia, todas esas cosas, y acomoda la fe cristiana a esos valores. Y no es en ese sentido, en este contexto sorpresivo, que veamos el pastorado femenino, por ejemplo, surgiendo en muchos lados, e inclusive pastorado de personas que afirman la sodomía o la homosexualidad, ¿no? Y todas estas cosas. Pero también tenemos otro movimiento contemporáneo que es y nuevamente lo mencionamos, es el pragmatismo y el crecimiento, que de cierta forma sigue el mismo espíritu de adoptar el espectáculo, el mundo, de todas estas preferencias culturales para moldear la adoración de la iglesia. Y nuevamente, la iglesia termina siendo moldeada por su ambiente. La iglesia está en un lugar concreto, pero no pertenece a ese lugar. Entonces, por eso es un error. La cultura puede explicar tentaciones, formas de hablar y necesidades reales, pero no puede definir la identidad ni la obediencia de la iglesia. Así que la absorción cultural es un error aquí, pero también la canonización cultural. ¿Qué significa esto? Este error aparece cuando la iglesia no solo adopta ciertos distintivos locales, sino que los convierte en una norma espiritual para todos. Se distingue del extremo anterior porque el otro simplemente absorbe la cultura actual por un asunto más bien pragmático. Pero en este caso hablamos de tomar, por ejemplo, la cultura del siglo XVII, por ejemplo, el siglo XVIII, y sacralizarle, es decir, esta es la forma actual que debe tomar la iglesia en todos los lados.
Entonces no dice simplemente así vivimos nosotros, termina diciendo esta es la forma fiel de vivir la fe en todos lados, en todo el mundo. Entonces, una costumbre, una estética, una tradición local, una sensibilidad política, una forma de familia, un estilo de culto, un lenguaje o una separación cultural se convierte en medida de santidad. Y acá la forma de pensar es nuestra forma, es la forma correcta de ser iglesia para todo el mundo, ¿no? Y de manera más piadosa es defender la fidelidad bíblica, significa conservar nuestras costumbres, nuestras formas y nuestras separaciones. Y aquí está hoy día como representante en nuestros tiempos el fundamentalismo cultural, que en su forma más problemática transforma aplicaciones culturales, estilos de vestir, música, costumbres, códigos sociales o separaciones históricas en marcas obligatorias para la fidelidad cristiana. Por el otro lado tenemos el nacionalismo cristiano, que en su forma más problemática mezcla la identidad de la iglesia con una nación, con una cultura o un proyecto político, como si la causa de Cristo dependiera de preservar una identidad terrenal específica. Caemos en el mismo error, hermanos. Este extremo es un error porque toma algo local, histórico, cultural, y lo trata como si tuviera autoridad universal sobre la iglesia. Pero la iglesia no fue llamada a santificar sus costumbres, su nación, su estética o su historia. Fue llamada a vivir como iglesia de Dios, santificada en Cristo, junto a todos los que invocan el nombre del mismo Señor. Queridos hermanos, no debemos absorber los criterios de nuestra cultura como si fueran neutrales. Tampoco debemos canonizar nuestras formas culturales como si fueran mandato de Cristo para todos. La iglesia está en un lugar concreto, pero pertenece a Dios. Vive con una historia, una cultura y una comunidad concreta, pero su identidad está en Cristo. Por eso, todo distintivo local, cultural, debe ser recibido con gratitud, examinado con humildad, corregido por la palabra y subordinado al Señor Jesucristo. Solo así la iglesia puede vivir fielmente en su localidad sin ser definida por su localidad. Hermanos, si decimos que somos cristianos, pero comenzamos a tomar nuestras identidades terrenales o identidades terrenales como nuestra identidad principal, terminamos comunicando algo muy grave. Comunicamos que Cristo no define toda nuestra vida, sino que solo acompaña lo que ya somos. Entonces la fe cristiana se vuelve un accesorio religioso, algo que añadimos a nuestra cultura, a nuestra familia, a nuestra patria, a nuestras preferencias o nuestra forma de ver el mundo. Pero Cristo no vino a ser un adorno en nuestra vida. Él vino a ser nuestro Señor. Por eso nuestra historia, nuestra familia, nuestra cultura y nuestra patria no deben ser despreciadas, pero sí deben ser ordenadas bajo Él. Si no hacemos esto, lo único que vamos a hacer es dañar el testimonio del Evangelio. Porque el mundo termina viendo una iglesia que usa lenguaje cristiano, pero que en realidad sigue siendo definida por las mismas lealtades terrenales que todos los demás. Y la iglesia no fue llamada a eso. Fue llamada a vivir como iglesia de Dios, santificada en Cristo, junto a todos los que invocan el nombre del mismo Señor. Por eso debemos preguntarnos con honestidad qué identidad estamos defendiendo con más fuerza. ¿La identidad que recibimos de Cristo o la identidad que heredamos de nuestra tierra, historia, nuestro grupo, nuestras preferencias? Que el Señor nos conceda amar correctamente todo lo que Él nos ha dado en esta vida, pero sin permitir que nada de eso ocupe el lugar que solo le pertenece a Cristo. Esto nos va a llevar a la última parte, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El propósito acá era que para la tarea ahora que se venía de ordenar la iglesia a partir de su identidad, dependieran de la gracia y paz del Señor y no de su propio ingenio. Y esto es relevante porque la influencia del mundo estaba entrando a la iglesia de Corinto. Había divisiones, había orgullo, desorden y pecado. Por eso era importante que los corintios no intentaran corregir la iglesia usando los mismos criterios que la estaban dañando. No podían sanar la iglesia con prestigio humano, con habilidad retórica, con partidos internos, con control carnal o simplemente administración externa.
Necesitaban depender de lo que solo Dios puede dar. Gracia para ser perdonados, corregidos y sostenidos, y paz para ser reconciliados con Dios y unos con otros. Entonces por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros es un saludo común del apóstol Pablo en varias de sus cartas. Y es como un microevangelio, de cierta forma. ¿Sí o no? Salvación por gracia, que da paz con Dios, pero no por ser común en varias cartas significa que lo tenemos que tomar como una mera cordialidad o como algo vacío. En cada carta, la misma gracia y la misma paz son aplicadas a una situación concreta. Está viviendo la iglesia a la cual se escribe. En este caso, el contexto es el desorden de la iglesia en Corinto. Divisiones, orgullo, pecado tolerado, confusión y desorden congregacional. Por eso, Pablo no les apunta primero a su propio ingenio, organización, habilidad o estrategia humana. Les recuerda que la iglesia necesita recibir de Dios aquello que no puede producir por sí misma, gracia y paz. La gracia es el favor inmerecido de Dios en Cristo. Es Dios obrando con bondad hacia pecadores que necesitan perdón, corrección, transformación y perseverancia. La paz es el fruto de esa gracia. Primero paz con Dios por medio de Cristo y luego paz entre los hermanos que han sido reconciliados con Dios. Y así, la gracia trata con la culpa, la corrupción y la incapacidad de la iglesia, y la paz trata con la enemistad, la división y el desorden que esa corrupción produce. Pero ambas vienen de la misma fuente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es Padre de su pueblo por adopción, y Jesucristo es el Señor y mediador por quien recibimos esa gracia y esa paz. El Espíritu Santo no es mencionado directamente en este versículo, pero sabemos por toda la enseñanza bíblica que Él aplica a los creyentes la gracia ganada por Cristo y nos hace vivir en la paz de Dios. Entonces se presenta de manera trinitaria esta gracia y paz. Entonces la iglesia no puede ser reformada con los mismos criterios que la enfermaron. No se sana por prestigio humano, partidos internos, control carnal, como decíamos, o simple administración externa. Se ordena volviendo al Dios trino, a su gracia, a su paz, a su palabra, a la oración y a la comunión bajo el señorío de Cristo. Y Pablo les recuerda que la iglesia no solo recibe a Dios o de Dios su identidad, también recibe de Dios todo lo que necesita para vivir conforme a esa identidad. Y esto nos lleva al último punto. Cuando la autoridad, la santidad o la unidad de la iglesia se distorsionan, solo la gracia y la paz de Dios dadas en Cristo pueden restaurarla. Y el punto clave aquí es que cuando la iglesia se desordena, no basta con apurarnos a arreglar las cosas con esfuerzo humano. Necesitamos detenernos por un segundo delante de Dios, volver a su palabra y examinar nuestro caminar con verdadera disposición a ser corregidos. Y todo esto en oración. Esa corrección puede exigir cambios reales y a veces cambios profundos, pero esa corrección solo puede recibirse bien si recordamos la gracia de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando olvidamos la gracia? Empezamos a buscar seguridad en otras cosas, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros líderes, nuestras formas, nuestras preferencias, nuestra reputación. Y cuando esas cosas se mezclan con nuestra identidad espiritual en Cristo, cualquier corrección se siente como un ataque personal. Si alguien cuestiona mi forma, siento que me cuestiona a mí. Si alguien corrige mi grupo, siento que ataca mi fidelidad. Si alguien confronta una costumbre que yo he tratado como sagrada, siento que se está negando la obra de Dios en mí. Pero la gracia nos libera de esa defensa carnal. La gracia nos recuerda que no somos aceptados por Dios por nuestra cultura, nuestra historia, forma de hacer iglesia, nuestra madurez o nuestro supuesto buen juicio. Somos aceptados por Dios solamente en Cristo. Por eso podemos recibir corrección sin destruirnos. Por eso podemos arrepentirnos sin negar la obra de Dios. Por eso podemos cambiar sin sentir que perdemos nuestra identidad en Cristo.
Porque nuestra identidad no descansa en lo que hemos construido, sino en lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y junto con la gracia necesitamos paz. No una paz superficial que evita los problemas, sino la paz de Dios que reconcilia, ordena y restaura. La gracia nos permite recibir corrección delante de Dios. La paz nos permite buscar restauración con los hermanos. Por eso cuando la autoridad, la santidad o la unidad de la iglesia se distorsionan, la iglesia no necesita primero defenderse. Necesita volver a la gracia y paz que vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que el Señor nos libre del error de intentar enfrentar este desorden de la iglesia sin volver a la gracia y paz de Dios en Cristo. Y nuevamente esto aparece en dos extremos. El primero es la defensa carnal de esa identidad. Este error aparece cuando la iglesia está desordenada porque ha mezclado su identidad en Cristo con una identidad terrenal, local, sectarista, pero en vez de arrepentirse, intenta defender esa identidad. Entonces la corrección se convierte en proteger al grupo. No digas nada en contra del grupo, del líder, de esta tradición o de esta iglesia, o de la forma, de la historia. La iglesia dice querer orden, pero en realidad quiere preservar aquello que Cristo está llamando a corregir. Y acá la forma de pensar es no podemos permitir que cuestiones lo que somos, o defender nuestra forma es defender la obra que Dios ha hecho entre nosotros, identificando esa forma externa que puede tener un montón de factores, no todos bíblicos, con la obra de Dios directamente. Y acá nos encontramos nuevamente con este fundamentalismo cultural, que acá se confunde fidelidad bíblica nuevamente con defender estilos, costumbres, separaciones, lenguajes, tradiciones que nacieron en un contexto particular. Otro movimiento es el nacionalismo, y acá ya lo mencionamos, pero nuevamente, que acá se mezcla la causa de Cristo con nación, cultura, proyecto político. Y acá, nuevamente, no se deja que la gracia corrija la identidad torcida. En vez de decir, Señor, purifica lo que hemos mezclado, dice, Señor, confirma lo que ya somos. Y así la iglesia no vuelve a Cristo para ser restaurada, usa a Cristo para defender su desorden. Entonces, primero la defensa carnal, pero ahora tenemos la paz sin identidad corregida. Y este error aparece cuando la iglesia ve que hay conflicto por identidades carnales, pero en vez de volver a su identidad en Cristo, intenta bajar la tensión, eliminando toda corrección profunda. Entonces, se evita hablar de pecado, arrepentimiento, de autoridad, de santidad o de lealtades terrenales mal puestas. La meta deja de ser restaurar a la iglesia conforme a Cristo y pasa a ser mantener la tranquilidad, la inclusión o la convivencia. Y la forma de pensar es, bueno, no toquemos tanto el tema, lo importante es que sigamos juntos. O mostremos gracia y paz sin insistir en cosas que pueden dividir más a la iglesia. Y acá tenemos el cristianismo terapéutico, que en su forma más problemática trata la corrección bíblica como una amenaza emocional. Y reduce la vida de la iglesia a validación, a contener o a bienestar. El movimiento es el ecumenismo doctrinal débil, que es una forma no saludable de ecumenismo, de unión entre iglesias. En su forma más problemática busca unidad visible con otros, sin tratar con las diferencias reales de verdad, santidad y autoridad bajo Cristo. Este extremo es un error porque confunde paz con evitar cirugía espiritual. En vez de decir, Señor, corrige nuestra identidad torcida y danos paz verdadera, dice, Señor, danos calma sin tener que cambiar demasiado. Y así la iglesia no vuelve a Cristo para ser restaurada. Usa el lenguaje de gracia y paz para dejar intacto, ¿qué? El desorden. Pero queridos hermanos, no debemos defender como sagrada una identidad terrenal que Cristo está llamando a corregir. Tampoco debemos buscar una paz superficial que evita corregir esa identidad. La gracia de Dios no confirma nuestras mezclas carnales, las perdona, las expone, las purifica. La paz de Dios no encubre el desorden tampoco, reconcilia a la iglesia bajo la verdad de Cristo.
Por eso, cuando la autoridad, la santidad o la unidad de la iglesia se distorsionan por una identidad torcida, por una mezcla con lealtades políticas, culturales, etc., la iglesia no necesita primero protegerse ni calmarse superficialmente. Necesita volver a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, desde quien viene la gracia que corrige y la paz que restaura. Hermanos, el primer paso aquí es humildad delante de Dios. Debemos aprender a decir: Señor, tengo puntos ciegos. Hay cosas que no veo bien porque mi historia, mis heridas, mis preferencias, mi cultura y mi orgullo todavía pueden torcer mi manera de mirar. Y por eso necesito tu palabra. Pero también necesito hermanos que me amen lo suficiente como para corregirme, para mantenerme en línea de la palabra. Y esto no es fácil, porque cuando una identidad terrenal se mezcla con nuestra identidad espiritual, toda corrección se siente como amenaza. Sentimos que nos están atacando, cuando en realidad Dios puede estar usando a la iglesia para cuidarnos. Por eso necesitamos recordar la gracia. La gracia nos permite recibir corrección sin destruirnos. Nos permite reconocer pecados sin negar la obra de Dios. Nos permite cambiar sin sentir que perdemos identidad en Cristo. Porque nuestra identidad no está en tener siempre la razón, ni en defender siempre nuestra forma, ni en quedar bien delante de otros. Ahí no está. Nuestra identidad está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos orar con humildad: Señor, muéstrame lo que no veo. Corrige lo que he defendido mal. Gracias por tu palabra. Y gracias por hermanos que se preocupan por mí lo suficiente como para ayudarme a volver a Cristo. Una iglesia sana no es una iglesia donde nadie corrige a nadie. Es una iglesia donde la corrección se recibe bajo la gracia y donde la paz se busca por medio de la verdad, el arrepentimiento y la restauración en Cristo. Y esto nos va a llevar a concluir. Número 1, la iglesia vive bajo la autoridad de Cristo, no bajo los criterios del mundo ni las preferencias de los hombres. Número 2, la iglesia pertenece a Dios, no a su cultura, no a su historia, sus líderes ni sus bandos. Tercero, la iglesia solo puede ser restaurada por la gracia y paz que vienen de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, el Hijo. Hermanos, entonces, nuestra identidad está constantemente bajo ataque. Por eso, aferrémonos a Cristo, recibamos su palabra, abracemos nuestra identidad como iglesia de Dios y dependamos de su gracia para vivir como santos en medio de un mundo que quiere darnos forma. Que el Señor confirme esta enseñanza.